Bienvenidos de nuevo. Hay una reunión de alerta de emergencia. Escúchenla con atención. Profundamente honrado de haber vestido el uniforme de esta nación durante 43 años y medio, y me siento humilde de haber servido como el 20º presidente del Estado Mayor Conjunto. Pero el día de hoy no se trata de nadie que esté aquí en este escenario. No se trata del presidente, del secretario de Defensa, de mí o de Siku. No se trata de nosotros. Se trata de algo mucho más grande que todos nosotros. Se trata de nuestra democracia. Se trata de nuestra república. Somos únicos entre los ejércitos del mundo. Somos únicos entre las fuerzas militares del mundo. No prestamos juramento a un país. No prestamos juramento a una tribu. No prestamos juramento a una religión. No prestamos juramento a un rey, a una reina, a un tirano o a un dictador. Y no prestamos juramento a un aspirante a dictador. No prestamos juramento a un individuo. Prestamos juramento a la Constitución y prestamos juramento a la idea que es Estados Unidos. Y estamos dispuestos a morir para protegerla. Esos valores e ideas están contenidos en la Constitución de los Estados Unidos de América, que es la estrella polar moral para todos nosotros los que tenemos el privilegio de vestir el uniforme de nuestra nación. Es ese documento el que todos nosotros, uniformados, juramos proteger y defender contra todos los enemigos extranjeros y nacionales. Hola a todos, aquí Carl. Déjenme decirles algo que debería de tener en seco a cada estadounidense. Los hombres que sirvieron como los asesores militares de mayor rango de Donald Trump, los generales y almirantes que él seleccionó personalmente para liderar las fuerzas armadas más poderosas del planeta, aquellos que se sacrificaron en el altar de la libertad en los últimos 2 siglos y medio de este país, no deben haberlo hecho en vano. Los millones de heridos en las guerras de nuestra nación no sacrificaron sus extremidades ni derramaron su sangre para ver perecer de esta tierra este gran experimento de democracia. No, nosotros, el pueblo estadounidense, nosotros, los militares estadounidenses, nunca debemos dar la espalda a los que nos precedieron y nunca daremos la espalda a la Constitución. Esa es nuestra estrella polar. Eso es lo que somos y por eso luchamos. Gracias y que Dios bendiga a nuestros militares y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América, de las personas que se sentaron en la sala de crisis con él y presenciaron su toma de decisiones privada y escucharon sus declaraciones privadas sobre el uso del poder militar. Esos hombres están advirtiendo ahora públicamente al país que el presidente al que sirvieron es un peligro para la Constitución y una amenaza para la propia democracia estadounidense. Esto no es oposición política, esto no es manipulación partidista, este es Mark Milley, el propio presidente del Estado Mayor Conjunto de Trump, el oficial militar de mayor rango en los Estados Unidos, describiendo a Trump como fascista hasta la médula y la persona más peligrosa para este país. Este es James Mattis, el propio secretario de Defensa de Trump, uno de los generales de la Marina más respetados de su generación, diciendo que Trump se ha burlado de la Constitución. Este es John Kelly, el propio jefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump, un general de 4 estrellas de la Marina y un padre de la Estrella de Oro, que perdió a su hijo en combate, confirmando que Trump llamó tontos y perdedores a las tropas estadounidenses caídas y discutiendo el deseo de Trump de usar el ejército contra oponentes políticos internos. Los 3 cargos militares más poderosos del gobierno estadounidense, ocupados por los hombres que el propio Trump eligió, están ahora unidos para advertir a la nación que el comandante en jefe representa una amenaza fundamental para el orden constitucional que juraron defender. Y si eso no hace que se enderecen y presten atención, nada lo hará. Permítanme asegurarme de que el peso de cada una de estas declaraciones individuales aterrice con la fuerza que merece. Mark Milley pasó más de 40 años uniformado comandando soldados en combate, asesorando a presidentes de ambos partidos y sirviendo como el principal asesor militar del comandante en jefe. Cuando dice que Trump es fascista hasta la médula, no está haciendo un comentario casual. Está aplicando una evaluación militar profesional al carácter y la conducta del presidente, concluyendo que Trump exhibe las características definitorias de un gobierno fascista. El culto a la personalidad, el desprecio por las instituciones democráticas, la voluntad de usar el poder del Estado contra los oponentes políticos, la subordinación de todas las funciones del gobierno a la voluntad personal del líder. Y cuando Milley dice que Trump es la persona más peligrosa para este país, está haciendo una evaluación de amenazas. Pasó su carrera evaluando peligros de adversarios extranjeros y organizaciones terroristas.
Está diciendo que el propio presidente representa una amenaza mayor para la seguridad estadounidense que cualquier enemigo externo. Eso es asombroso. James Mattis es una leyenda del Cuerpo de Marines. Comandó tropas en Irak y Afganistán. Se desempeñó como jefe del Comando Central. Fue confirmado como secretario de Defensa con un apoyo bipartidista abrumador. Y cuando dice que Trump se ha burlado de la Constitución, habla como alguien que juró defender ese documento, que dedicó toda su vida adulta a servir a la nación y que concluyó, tras servir como secretario de Defensa de Trump, que el presidente desprecia la Constitución. Mattis no renunció por un desacuerdo político. Renunció porque concluyó que el enfoque de Trump hacia la gobernanza era fundamentalmente incompatible con los principios constitucionales que Mattis pasó su carrera defendiendo. Sus declaraciones públicas posteriores solo han reforzado ese juicio, describiendo a un presidente que ni siquiera pretende unir a los estadounidenses y que trata el Estado de Derecho como un obstáculo en lugar de una base. El testimonio de John Kelly es quizás el más devastador porque combina la autoridad de un general de 4 estrellas con el peso moral de un padre de la Estrella de Oro. Kelly perdió a su hijo, Robert, en Afganistán. Él sabe lo que significa el sacrificio militar. Sabe por lo que pasan las familias cuando entierran a un hijo muerto en servicio a su país. Y ha confirmado públicamente que Trump llamó tontos y perdedores a las tropas estadounidenses caídas. Ha verificado los relatos de que el presidente miró las tumbas de los héroes estadounidenses y se burló de ellos como tontos por morir. Eso no es un rumor. Eso no es manipulación mediática. Ese es un padre de la Estrella de Oro, un general retirado de la Marina, el hombre que Trump eligió como su jefe de gabinete, diciéndole al país que el presidente al que sirvió desprecia a los militares. Y Kelly ha añadido algo aún más alarmante. Ha confirmado que Trump discutió el uso del ejército contra oponentes políticos internos. El presidente de los Estados Unidos, según su propio jefe de gabinete, contempló el despliegue de las Fuerzas Armadas contra ciudadanos estadounidenses cuyas opiniones políticas no compartía. Eso no es un desacuerdo político. Ese es el tipo de conducta que define a los regímenes autoritarios. Ese es el uso del poder militar como herramienta de represión política en lugar de defensa nacional. Piensen en lo que estos 3 hombres están diciendo colectivamente. El presidente del Estado Mayor Conjunto dice que Trump es un fascista y la persona más peligrosa de Estados Unidos. El secretario de Defensa dice que Trump se ha burlado de la Constitución. El jefe de gabinete de la Casa Blanca dice que Trump llamó a las tropas caídas tontos y perdedores y que quería usar el ejército contra ciudadanos estadounidenses. Estas no son críticas aisladas de ex empleados descontentos. Estos son los juicios ponderados de los líderes militares de mayor rango del país, las personas que tuvieron acceso directo a la conducta privada y a las declaraciones privadas de Trump, las personas que vieron lo que pasaba cuando las cámaras estaban apagadas y las puertas cerradas y son unánimes en su evaluación. Trump es una amenaza para la Constitución y para los valores democráticos que ellos pasaron sus vidas defendiendo. Consideren ahora el ecosistema más amplio de líderes militares retirados y funcionarios de seguridad nacional que han expresado preocupaciones similares. Cientos de antiguos generales y almirantes han firmado cartas abiertas advirtiendo sobre la dirección de la gobernanza estadounidense bajo Trump. Antiguos embajadores, antiguos funcionarios de inteligencia, antiguos asesores de seguridad nacional de administraciones, tanto demócratas como republicanas, han sumado sus voces al coro. Este no es un pequeño grupo de descontentos, es un juicio institucional de la comunidad profesional de seguridad nacional de que el actual presidente representa una amenaza real para el orden constitucional. La amplitud y el carácter bipartidista de esta oposición no tienen precedentes. Refleja un nivel de alarma dentro del estamento de la seguridad nacional que no tiene paralelo en la historia moderna de Estados Unidos. Las implicaciones políticas de estas advertencias son devastadoras para Trump. Él ha pasado años posicionándose como el presidente más promilitar de la historia de Estados Unidos. Se ha envuelto en la bandera, ha posado con miembros del servicio, ha reclamado el apoyo inquebrantable de las Fuerzas Armadas. Esa narrativa ha sido una de sus herramientas políticas más eficaces, especialmente en distritos competitivos con poblaciones significativas de militares y veteranos. Pero las declaraciones públicas de Milley, Mattis y Kelly demuelen esa narrativa con la autoridad de los hombres que realmente lideraron al ejército bajo el mando de Trump.
Los generales, a los que una vez llamó con orgullo mis generales, le están diciendo ahora al país que es un fascista que llamó a sus compañeros caídos tontos y perdedores y que quería usar al ejército como arma contra los ciudadanos estadounidenses. Ese testimonio, que no proviene de oponentes políticos, sino de los mismos hombres que Trump eligió para dirigir su equipo de seguridad nacional, es políticamente devastador de una manera que ningún anuncio de ataque demócrata puede replicar para las elecciones intermedias de 2026. Estas advertencias proporcionan a los candidatos demócratas lo que puede ser el argumento individual más poderoso disponible en la política estadounidense. Cuando un candidato puede pararse ante los votantes y decir que el propio presidente del Estado Mayor Conjunto de Trump lo llamó fascista. Eso no es un ataque partidista. Es una declaración de hechos sobre lo que un profesional militar de carrera que sirvió directamente a Trump observó y concluyó. Cuando un candidato puede decir a las familias de militares que el propio jefe de gabinete de Trump, un padre de la Estrella de Oro, confirmó que el presidente llamó a las tropas caídas tontos y perdedores, eso no es manipulación. Es el testimonio de alguien que estaba en la sala. Y cuando un candidato puede advertir a los votantes que el propio secretario de Defensa de Trump dijo que se burló de la Constitución, eso no es una hipérbole. Es el juicio ponderado de uno de los generales de la Marina más respetados de la historia moderna de Estados Unidos. Estos son argumentos que trascienden la política partidista porque provienen de fuentes en las que los votantes de ambos lados del espectro tienden a confiar, líderes militares de carrera que sirvieron a su país durante décadas y que no tienen más agenda política que la defensa de la Constitución que juraron proteger. El patrón más amplio que surge de estas advertencias cuenta una historia que debería alarmar a todos los estadounidenses, independientemente de su afiliación política. Una historia sobre un presidente que ve las instituciones de la democracia estadounidense no como estructuras que deben ser respetadas y preservadas, sino como obstáculos que deben ser superados e instrumentos que deben ser capturados para el beneficio político personal. Se supone que el ejército debe defender la Constitución, no servir a los intereses personales del presidente. Se supone que el Poder Judicial debe interpretar la ley de forma independiente, no someterse a la intimidación presidencial. Se supone que el Congreso debe ejercer la supervisión y la rendición de cuentas, no aprobar automáticamente las demandas presidenciales. Y se supone que el presidente debe ejecutar fielmente las leyes, no tratarlas como sugerencias que deben ignorarse cuando entran en conflicto con sus deseos personales. Trump, según las personas que sirvieron junto a él en los niveles más altos del gobierno, rechaza cada uno de estos principios constitucionales. Quiere un ejército que le obedezca personalmente. Quiere jueces que fallen a su favor. Quiere un Congreso que haga lo que él diga. Quiere leyes que se dobleguen a su voluntad. Esa visión de gobierno, descrita por sus propios designados como fascista, es fundamentalmente incompatible con el sistema constitucional estadounidense. Aquí está el punto final, el que resume por qué estas advertencias militares importan más que cualquier otro acontecimiento individual en la era Trump. Los hombres que dan la alarma no son políticos, no son personalidades de los medios, no son activistas, ni cabilderos, ni operativos partidistas. Son soldados, son marines. Son las personas que dedicaron sus vidas a defender este país y esta Constitución contra todos los enemigos extranjeros y nacionales. Hicieron un juramento, el mismo juramento que hace cada miembro del servicio para apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos. Y después de servir bajo las órdenes de Donald Trump, después de ver de primera mano cómo ejerce el poder, cómo ve al ejército y cómo se relaciona con el marco constitucional que rige el uso de ese poder, han llegado a la conclusión de que su juramento les obliga a advertir al país de que el propio comandante en jefe se ha convertido en una amenaza para el documento que juraron proteger. Cuando los soldados rompen su silencio para advertir a la nación, cuando los generales dejan de lado la tradición militar profundamente arraigada de neutralidad política porque creen que la amenaza a la República es demasiado grande para el silencio. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de escuchar. No porque los generales siempre tengan razón, no porque los líderes militares sean infalibles, sino porque estos hombres específicos, con su experiencia específica, con su acceso específico a lo que sucedió a puerta cerrada, han emitido un juicio que el pueblo estadounidense necesita escuchar.
Trump es una amenaza para la Constitución. Sus propios generales lo dicen. Y lo que el país haga con esa información, ya sea actuar ante la advertencia o ignorarla, determinará si el sistema constitucional que esos generales dedicaron sus vidas a defender sobrevive intacto a esta presidencia. Los generales han hablado. La advertencia no podría ser más clara. Y la responsabilidad de lo que suceda a continuación pertenece a cada estadounidense que se preocupe por el futuro de esta democracia.